Agnipath, El Camino del Fuego. Es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de acción y crimen, protagonizada por Hrithik Roshan como Vijay y Sanjay Dutt como Kancha. Comencemos. Año 1977. Empezamos escuchando de que se ha aprobado la producción de sal en la región. Luego, en una aldea llamada Manba, vemos un festival. Hay un chico llamado Vijay que se enoja con un vecino de nombre Surya por ser aprovechado. El padre de Vijay le dice que no se deben pelear. El señor es profesor y siempre le da largas charlas para que su hijo Vijay sea un buen ciudadano. El profesor es muy respetado en la aldea, ya que es un hombre servicial y justo. Al líder de la aldea no le gusta esto, pues piensa que puede tomar su lugar en cualquier momento. El líder tiene un hijo llamado Kancha. Este visita a su padre. Vemos que Kancha es un sujeto temerario. Le pregunta a su padre qué pide y qué le va a dar a cambio. Kancha reúne a los aldeanos, les informa que le han permitido la extracción de sal y que si le dan sus tierras, él las trabajará y les dará la comisión. La gente se entusiasma y acepta. Pero al día siguiente el profesor se reúne con todos los aldeanos, les hace ver lo mal negocio que es eso, pues le darán poder absoluto a Kancha y el contrato es por 100 años, es decir, ya no estarán vivos para reclamar nada. Los aldeanos reflexionan y deciden que no harán el trato. Kancha se entera de esto y se enfada, por lo que hace un plan para deshacerse del profesor. Una noche, una niña va a la escuelita que maneja el padre de Vijay. La niña llama al maestro, pero vemos que éste está en su casa, la cual queda frente a la escuela. Como ven que alguien enciende la luz de la escuela, el profesor decide ir a revisar y va con Vijay. Antes de llegar ven a Surya y a otros chicos salir corriendo del lugar. Entran a la escuelita y ven a la niña tirada en el piso malherida. El profesor toma a la niña y le pide a Vijay traer a su madre. Vijay sale. Mientras, vemos que los chicos difunden el rumor de que el profesor está en la escuelita con una niña y que la han abusado. Todos van a ver qué pasa y encuentran al maestro con la niña malherida, quien posteriormente pierde la vida. Todos los aldeanos piensan que el profesor fue el causante y se enfurecen, por lo que Kancha termina de ejecutar su plan colgándolo en un árbol con una soga frente a todos. El profesor pierde la vida. Vijay solo ve con frustración ya que es solo un niño. Vijay y su madre entierran al profesor en un terreno, ya que nadie quiere cremarlo. Vijay y su madre se van al pueblo, pero como la señora está embarazada, empieza a tener fuertes dolores. Vijay busca ayuda con las mujeres que trabajan en la zona. Una de ellas, quien tiene una hija llamada Kali, lo ayuda muy amablemente. Apartan a Vijay y asisten el parto. Nace el bebé. Es una niña a la que llaman Shiksha. Vijay empieza a trabajar en la zona. Un día ve a Kancha y lo sigue. Llega a un recinto de mal aspecto, donde hay cientos de hombres, y uno llamado Rauf Lala está subastando chicas entre 11 y 16. Cuando Lala ve a Kancha, cambia la cara. Kancha le ofrece a Lala la sal que están produciendo, es decir, la cocaína, para distribuirla en Bombay. Lala se rehúsa a ser socio, dice que aborrece la cara de Kancha y lo insulta. Kancha se enfada y rompe el espejo que está frente a él, pues odia ver su propia imagen. Todo esto lo ve Vijay. Más tarde, Lala va a la calle donde vive Vijay y toma a un hombre y le corta el cuello, pues dice que ya se enteró que le había recibido dinero a Kancha para eliminarlo. Lala ve a Vijay y le pregunta el nombre, luego se va. Gaitonde, quien es el oficial jefe de Bombay, de muy buena reputación, quiere llevar preso a Lala y ven como excusa perfecta el haberle quitado la vida a ese hombre, por lo que interrogan a Vijay como testigo, ya que las mujeres no lo harán por miedo. Pero Vijay, pensando en la alianza futura, dice que no fue Lala. Más tarde, la madre de Vijay lo regaña por no haber dicho la verdad. Vijay contesta que él quiere recuperar Manva y lo hará mediante Lala. Su madre se enfada y le dice que se irán lejos para que se olvide de eso, pero el chico no acepta. Kali le avisa a Vijay que un policía está golpeando a su madre por mentir, por lo que Vijay va a defenderla y forcejeando le quita el revólver al policía y le dispara. La noticia llega a Lala, quien ve lealtad en Vijay. Luego saltamos 15 años en el tiempo.
Llegamos al año 1992. Vemos que Vijay es uno de los ayudantes de confianza de Lala. También vemos a Kali, quien es una mujer muy alegre, y acaban de inaugurar su salón de belleza. Ella y Vijay tienen una relación, y también son amigos de uno de los hijos de Lala llamado Asara. El joven es mudo. Por otro lado, Gaitonde y demás policías siguen investigando las conexiones de Lala, pero por falta de pruebas no lo han logrado apresar. Kancha también es su objetivo, pero como Manba es una aldea isla, es difícil acceder sin masacrar a gente inocente. Gaitonde también habla de Vijay, muestra la foto de cuando tenía 12 años y dice que ya ha subido de rango en la organización de Lala, ahora es lugarteniente, pero que no tienen registros actuales de su aspecto físico. En la reunión también vemos al ministro de Maharashtra, llamado Borkar. Vijay visita a Gaitonde en la inspección. Le pregunta por su madre y hermana. Gaitonde lo regaña por no haber vuelto a ver a su familia. Al día siguiente, Vijay va a la casa de su madre. Deja un pastel por el cumpleaños de su hermana, esperando que nadie lo vea, pero la hermana lo ve. Aunque ella no sabe quién es, solo le agradece por el pastel y le pregunta quién lo envió. Su madre sí se da cuenta de que es Vijay, pero se queda callada. Solo recuerda que se fue con su hija y le pidió a Vijay que se alejara para no afectar a Shiksha. Vijay obliga a un oficial a decirle quién es el contacto de Kancha en la costa. El policía confiesa que es el ministro Borkar, por lo que el día que Borkar hace una reunión en su casa en la playa, Vijay se infiltra. Allí Borkar recibe unas cajas con coca. El oficial Gaitonde ha sido informado de esto por Vijay y llega al lugar a hacer una inspección. Vijay habla con Borkar, dice que le ayudará con la condición que le diga dónde está Shantaram, es decir, el comerciante de Kancha. La policía revisa, pero efectivamente Vijay se ha llevado la mercancía. Más tarde, Vijay llega a donde se encuentra Shantaram, le hace una explosión y le dice que le perdonará la vida solo si le ayuda a hacer un falso atentado contra Mazhar, el otro hijo de Lala, quien es el sucesor en el poder. Como Vijay es muy bueno en el negocio y además muy querido por los demás, Lala le deja a cargo una zona importante de la ciudad. Cuando Vijay se aleja, le dice a Mazhar que no se preocupe, que cuando Vijay haya hecho las conexiones lo liquidarán y Mazhar tendrá de nuevo el poder en esa zona. En ese momento Vijay vuelve a acercarse, pues tenía los zapatos de Lala. Ahí es cuando Vijay recibe el disparo que iba para Mazhar, el plan que había hecho con Shantaram. Rápido lo llevan al hospital. Gaitonde llega al hospital y le advierte a Vijay tener cuidado con sus planes, pues encontraron huellas en una botella de alcohol y en una semana sabrán de quién se trata el tirador. Lala y su hijo Mazhar quedan muy agradecidos con Vijay. También anuncian que será la boda de Mazhar con una joven del área. Llega el día de la boda y Vijay queda arreglándose con Mazhar. Ahí, este último recibe una llamada. Le informan que ya saben quién era el tirador. Este es Shantaram. Vijay se preocupa. Mazhar, enfadado, dice que antes de ir a la boda se irán a acabar con Shantaram y toma su arma. Mientras, en el salón del evento se hace la celebración de bienvenida a los invitados. Mazhar y Vijay han encontrado a Shantaram, cruzan disparos y Mazhar es herido. Le pide ayuda a Vijay, pero este se queda inmóvil, por lo que Mazhar se da cuenta que era una trampa. Shantaram lo termina de liquidar. Y luego Vijay le reclama a Shantaram por haber dejado una botella con sus huellas y le dispara quitándole la vida también, pues dice que ya no lo necesita. Vijay llega al salón de la boda con Mazhar en brazos. Lala, al ver a su hijo, tiene un ataque al corazón que lo deja hospitalizado. Esto lo aprovecha Vijay para tomar el poder en nombre de Lala. Vijay lo primero que hace es dejar libres a las jóvenes que tienen cautivas para las subastas. Luego se comunica con Kancha y le dice la frase de Kancha: ¿qué quiero y qué vas a tomar a cambio? Kancha se ríe. Vijay dice que quiere hacer negocios y acuerdan reunirse en la aldea. Vijay viaja hasta el lugar. Es recibido por Surya. Vijay ve la escuelita de su padre y también su casa quemada como el día que dejaron el lugar. Surya se ríe diciéndole que el profesor le caía mal y por eso él le quemó la casa. Caminan hasta donde está Kancha. Está en el árbol donde colgaron al padre de Vijay y están colgando a otro hombre, pues Kancha lo tomó como el lugar para reprender a sus detractores. Kancha le da la bienvenida a Vijay. Una mujer baila la canción Shikini Kameli.
Kancha mira a Vijay y le dice que le recuerda a alguien, pero no sabe a quién exactamente. Luego le dice a Vijay que lo que quiera para iniciar los negocios se lo dará. Vijay dice que quiere Manva y Kancha se enfada, por lo que lo cuelgan y lo golpean. Luego Kancha le dice a Vijay que quiere que le quite la vida a Gaitonde y le dará a Manva. Por su parte, Gaitonde le exige a Borkar el permiso para atacar la isla y apresar a Kancha, pero como este está comprado, solo dice que aún no es el momento. Poco después vemos que Lala recupera la conciencia y le comentan que en el lugar donde le quitaron la vida a su hijo también hallaron el cuerpo de Shantaram. Lala se enfada y está seguro que Vijay está relacionado. Vijay se ha desmayado y recupera la conciencia. Kancha le dice que ya sabe que tiene una hermana, por lo que Vijay rápidamente se va. En el pueblo vemos que Lala ha tomado ría a Shiksha, la hermana de Vijay, y empieza a subastarla entre todos los hombres presentes. La chica llora y no sabe qué pasa. Al lugar llega por fin Vijay, quien dispara al hombre que había ganado la subasta. Lala le reclama por traidor y empiezan a pelear, hasta que Vijay le quita la vida sumergiendo su cabeza en la fuente del pueblo. El hijo mudo de Lala intenta detenerlo, pero nada puede hacer. La madre de Vijay llega al lugar y Shiksha le pregunta insistentemente quién es el joven, hasta que la señora le confiesa que es su hermano. La chica se nota feliz y se van. A los pocos días Shiksha vuelve a la calle donde vive Vijay, ve a Kali y le pregunta por su hermano. Todas las personas se reúnen a recordarle que ella nació en esa calle. Vijay finalmente se reencuentra con su hermana, la abraza y ese día pasan todo el tiempo juntos y comparten como los hermanos que nunca pudieron ser. En la noche, Vijay y Kali dejan a Shiksha en su casa. La madre sale y ofrece comida a Vijay, por lo que se sientan a comer. Ahí Shiksha le pide a Vijay que hable de su padre, pues su madre solo ha dicho que era un maestro en Manva, y cuando falleció se mudaron. Vijay se enfada con su madre y le cuenta todo a Shiksha. La madre le ordena a Vijay irse de la casa. Vijay coge un poco de comida y sale muy triste, pues nunca ha sentido amor de su madre desde el fallecimiento de su padre. Por su parte, Borkar habla con Kancha y le dice que hay que eliminar a Gaitonde, pues es su año de jubilación y ha jurado que antes acabará con el negocio de Kancha. Kancha envía a Surya con Vijay para que le quiten la vida a Gaitonde. Vijay habla con el policía y le pide que se aleje o Kancha le quitará la vida, pero este no muestra miedo y dice que tiene un objetivo e intentará cumplirlo. Surya ve salir de la casa del policía a Vijay e informa de esto a Kancha. Al día siguiente, en la celebración a Ganesha, toda la gente se reúne y Surya se dispone a acabar con Gaitonde, pero antes de que lo haga, Vijay lo intercepta y lo mira con furia. A la primera puñalada le dice su nombre, a la segunda su apellido y nombre de su padre, a la tercera dice el nombre de su aldea y lo deja tirado y se va. Al día siguiente, en el periódico se informa de la muerte de Surya en el festival. La madre de Vijay va a hablar con Gaitonde de esto. Un policía que informa para Borkar escucha todo y mediante esto se destapa que Vijay es el hijo del profesor de Manva. Kancha se prepara para atacar a Vijay. Gaitonde va a ver a Vijay, le agradece por protegerlo, pero le pide que por lo que hizo ya todo se sabe y de que su objetivo no era Lala, sino Kancha, y le pide alejarse de esa situación, pero Vijay dice que él también tiene un objetivo y lo cumplirá. Kali escucha esto y no puede evitar llorar. Le dice a Vijay que no se preocupe, pues ella cuidará de su hermana. Vijay toma sus ahorros, le dice a Kali que junte los suyos y paguen la boda. Es así como a los pocos días se hace la ceremonia de bodas entre Kali y Vijay. Todo parece seguro, hasta que unos hombres empiezan a disparar quitándole la vida a los amigos de Vijay. Él reduce a los maleantes, pero se da cuenta que han disparado también a Kali. Todos se acercan a auxiliar a los heridos. Kali solo dice que fue un día muy feliz para ella y se va de la vida. Informan a Kancha que Vijay escapó. El padre de Kancha se asusta y grita que ahora todos perderán la vida a manos del hijo del profesor. Al otro día, Vijay llega a Manva y empieza a atacar a todos. Kancha solo observa. Vijay se sienta en la silla de Kancha y luego empiezan a pelear a golpes. Kancha comenta que el árbol se marchitó por culpa de su padre. Luego el padre de Kancha intenta detenerlo, pero resulta herido. Finalmente Kancha hiere por la espalda a Vijay dejándolo muy grave. Luego lo arrastra a una celda. Ahí están la madre y la hermana de Vijay cautivas.
Los aldeanos se dan cuenta que es la esposa del profesor y Vijay. La señora suplica que por favor ayuden a su hijo, pero Vijay dice que la gente que vio cómo ahorcaron a su padre injustamente y no lo ayudaron, no lo ayudarán a él tampoco. Kancha amarra una soga en el cuello de Vijay y lo arrastra hasta el mismo árbol donde colgaron al padre. El joven al ver esto se resiste y Kancha jala hasta que se rompe la soga. Los aldeanos, a ver el coraje de Vijay y cansados de ser utilizados, atacan a los hombres de Kancha. Luego Vijay recuerda las oraciones que su padre repetía con él y con la misma soga cuelga a Kancha al árbol hasta que éste finalmente pierde la vida. Vijay llama a su padre y llora. La madre de Vijay finalmente se acerca y lo abraza y le dice que rezará para que en la próxima vida pueda volver a ser su madre. Vijay ve a lo lejos una visión de su padre y de él cuando era niño y con una sonrisa se va de la vida. Agnipat significa el camino del fuego. Esta película es del año 2012, es una historia inspirada en la película con el mismo nombre del año 1990, que es una de las películas insignias de Dharma Productions. Karan quiso hacer un homenaje a su padre, esto cuando la productora aún se destacaba por producir éxitos. Sabemos que ahora Karan se enfoca más en darle protagonismo a los nepo actores que en la calidad de las historias. De la película se destacan las buenas interpretaciones, además del final. El árbol representando el inicio y el final de 2 temporadas. Cuando era verde y frondoso, el profesor era líder de la aldea. Todo era tranquilo y trabajaban la tierra para salir adelante. Con la muerte del profesor y el liderazgo tomado por Kancha, el árbol se secó y los aldeanos se dejaron manipular para la producción de coca, perdiendo soberanía y paz en sus tierras. Vijay, desde el suceso con 12 años, no hubo un solo día que no pensara en cómo vengar a su padre, y trazó su plan, hasta que a los 27 años pudo cumplirlo, Lala siendo un medio para llegar a ello. Antes de morir también se nos presenta un simbolismo, ya que lo último que Vijay ve es a su padre y a su yo de 12 años mirándolo con alegría. Lo que quiere decir que sanó el dolor de ese niño que siempre buscó justicia, y al padre al que le arrebataron la vida injustamente, y al que le quitaron el derecho de encontrar el camino del fuego, que es como se les da la santa sepultura a los fallecidos en la religión hindú, por lo que los dos encontraron el descanso eterno. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.